Hablemos hoy de cómo armar la oración en inglés. Que a mí me parece que la creación de la oración es súper sencillo, pero muchas veces nosotros como que nos damos en la cabeza, nos armamos así como que una idea de que es difícil, pero en realidad no es difícil. Entonces, cuando vamos a armar la oración en inglés, vamos a tener el sujeto, que ¿cuáles van a ser los sujetos? Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. I, you, they, we, y la tercera persona que sería she, he, it. Luego vamos a seguir con el verbo o con el auxiliar, depende de cómo estemos hablando, pero usualmente va a seguir ese verbo. Y luego ya el resto de la frase. Por ejemplo, si yo digo, yo como todos los días al mediodía, ¿cómo nos va a quedar? I, sujeto. ¿El verbo cuál sería? Comer. Eat at noon every day. ¿Sí ves? Ahí está como que bien seguidito, sujeto, verbo y el resto de la frase. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que este verbo esté de acuerdo con el sujeto. Si estuviéramos diciendo, ella come todos los días al mediodía, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacerle algún cambio a ese verbo. She eats. Tengo que agregarle esa S porque estamos hablando de la tercera persona y el resto de la frase nos queda igual. At noon every day. Otro ejemplo. Él se va a dormir. He, sujeto. Verbo que sería ir, go, pero estamos hablando de la tercera persona, entonces tengo que decir he goes to bed. Entonces tengo que prestarle atención a ese verbo. ¿Qué es lo que voy a hacer con ese verbo? Otro ejemplo, yo tengo un carro. I, sujeto, el verbo ¿cuál sería? Have a car. Otro ejemplo, vamos tarde para el trabajo. ¿Quiénes son vamos? Vamos está incluido el sujeto ahí. Nosotros vamos. Entonces, we, el sujeto, ¿y cuál sería el verbo? We are late for work. Ahora, si tenemos como que un dicho y decimos una imagen vale más que 1000 palabras, ¿cómo nos queda? One picture is worth 1,000 words. Entonces, si ves cuál sería el sujeto ahí, one picture, one picture. Ahora prestemos la atención un poquito a la pronunciación de esta frase porque de verdad que es un poquito complicado. Entonces, one picture usualmente es complicado esa I, el sonido de la I. Yo antes lo pronunciaba picture, picture, como que literal haciéndole sonido de la I, como lo hago en español, lo hacía en inglés. Pero en realidad esa I suena más como que si tuviera una E, picture, picture, más o menos así. No es tan picture, ¿listo? Entonces como que picture, picture. Imagínate que lleva una E. One picture is worth. Entonces worth, otra vez volvemos con ese tema de la T y la H. Th. ¿Qué pasa si tú no sacas la lengua y dices word? Entonces ahí ya estás diciendo palabra en inglés y ya no estarías diciendo worth. Luego seguimos con 1,000. Volvemos con ese sonido de la T y la H, 1,000. Y luego sí decimos palabras, words. Ahí básicamente lo que más se nos complica a nosotros es como que la pronunciación de la R y la D. Word, Practica bastante con esa Una vez que ya saques ese sonido, luego ya puedes decir words. ¿Listo? One picture is worth 1,000 words. Bueno, la tarea para ti, entonces, ¿cómo nos va a quedar si yo digo, estamos caminando al perro? ¿Cómo nos queda esa frase? Recuerda, sujeto, verbo y luego el complemento. Y ese verbo tiene que estar de acuerdo con ese sujeto. Entonces déjame saber en los comentarios cómo queda. Estamos caminando al perro. Un besote.